Si hay una zona complicada en la que incluso distintos acuerdos han fracasado una y otra vez, algunos incluso han obtenido el premio Nobel, no hay más que acordarnos de Oslo y de lo que sucedió después con los acuerdos. Bueno, pues ese es todo lo que se refiere a Israel, a Palestina y al conflicto largamente enquistado allí. Queremos retomarlo porque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos para Gaza. Ya saben, incorpora 4 fases. Entre esas fases hay cuestiones como el despliegue de fuerzas internacionales, protecciones de corredores humanitarios, una nueva policía palestina, un montón de desafíos. Y queremos saber en qué punto estamos y cómo puede haber influido este respaldo, aunque haya sido el Consejo de Seguridad. Analizamos esos desafíos con Ignacio Perotti, director del Máster Universitario en Derechos Humanos de la Universidad Europea. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En tu opinión, Ignacio, ¿qué significa exactamente que el Consejo de Seguridad apruebe el plan de paz para Gaza? ¿Es un aval político simbólico? ¿Es una hoja de ruta que obliga más? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, muchas gracias por esta conversación. Sí, totalmente de acuerdo. Las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen la máxima importancia en la gobernanza global desde la creación de Naciones Unidas. Recordemos que el Consejo de Seguridad está encargado, según la Carta de Naciones Unidas, de la administración de la paz y la seguridad internacionales, y que en el esquema de Naciones Unidas es el único órgano principal que tiene, bueno, junto con la Corte Internacional de Justicia, resoluciones vinculantes. Recordemos que la Asamblea General no los tiene. Entonces, evidentemente, esta resolución llega en un momento digamos, de mucho protagonismo para Estados Unidos y es un espaldarazo al plan Trump. De hecho, la resolución, que fue votada con la abstención de Rusia y China, hace suyo el plan integral y prácticamente aplaude ese plan Trump e incluso la histórica declaración de Trump para la paz y la prosperidad duraderas. Esto es entre comillas. Y la resolución, además, por último, anexa o tiene como anexo el propio plan de Trump. Entonces, en ese sentido, creo que sí, estoy de acuerdo que es un espaldarazo político a ese plan Trump. Ignacio, sabemos que sin ánimo de ser hostiles, ni mucho menos a Naciones Unidas, muchas de sus misiones internacionales han tenido resultados que no han sido los esperados. El plan prevé fuerzas internacionales de paz, corredores humanitarios, asegurar fronteras. Yo me pregunto, ¿qué fuerzas pueden desplegarse realmente multinacionales, pero bajo mandato ONU? Una coalición ad hoc, por otro lado, ¿qué precedentes nos pueden servir de referencia aquí eficaz? No, estoy totalmente de acuerdo. Esta resolución del Consejo de Seguridad bueno, ha traído muchas críticas, es muy criticable por distintos aspectos. En primer lugar, bueno, hay que ver lo que no dice, o creo yo que hay que ver lo que no dice esta resolución. Y si bien es cierto que establece esta manera o ruta a seguir para la estabilización de la región, las críticas incluyen, por ejemplo, que no reafirma la solución de los dos estados porque solamente menciona la solución de los dos estados o el reconocimiento de Palestina como estado, como una posición palestina, es decir, no es como una posición oficial ni siquiera que se vaya a defender en el futuro. Tampoco enuncia expresamente el derecho de la libre determinación de Palestina como un derecho garantizado, y esto es algo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Internacional de Justicia en las opiniones consultivas y también en las sentencias. El derecho a la libre determinación debe ser garantizado, la ocupación debe finalizar por parte de Israel y los derechos del pueblo palestino deben ser garantizados. También hay un silencio sobre la ocupación, la situación de los asentamientos, la situación de los crímenes internacionales que la propia Corte Penal Internacional ha declarado como, digamos, plausibles con esas órdenes de detención contra Netanyahu y contra Gallant que emitió a fin del año pasado.
Tampoco hay, como decía, un compromiso certero o un compromiso sustantivo para levantar el bloqueo y para ver cuál va a ser la situación de Gaza eh, respecto de Israel. Y creo que estos puntos, bueno, son muy importantes, incluso han sido criticados por muchos expertos y expertas internacionales, entre ellos Francesca Albanese, que es la relatora especial para los territorios palestinos ocupados de Naciones Unidas. Al final, Ignacio, resulta bastante complicado establecer equivalencias o establecer reconocimientos de los procesos legales en este ámbito cuando, por un lado, en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad está bastante claro quién está presente, quién no, cuáles son las normas de funcionamiento, pero luego te encuentras, tú has mencionado, por ejemplo, una Corte Penal Internacional que está sujeta a los firmantes del Estatuto de Roma. Cuando te encuentras que países implicados en todo este proceso no son firmantes del Estatuto de Roma y, por tanto, no se dan por aludidos en el reconocimiento de la capacidad de la Corte Penal Internacional, introduces un elemento de distorsión a la hora de referirte a cómo se articula toda la relación internacional en este ámbito, ¿no? Bueno, hay que recordar que es cierto que algunos estados como Israel, como Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de Roma o no han otorgado eh, jurisdicción o competencia sobre los crímenes internacionales establecidos en el Estatuto de Roma, pero eso no significa necesariamente que la Corte no tenga competencia. Y de hecho, en una resolución emitida a comienzos del año pasado, rechazó los argumentos de Israel para no investigar los crímenes cometidos en Gaza, aludiendo que la competencia de la Corte estaba asegurada no solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por el otorgamiento de competencia que fue dado por Palestina. De hecho, hay un asunto abierto y, como decía, en este asunto fue emitida esta orden de detención, no solo respecto de Netanyahu y de Gallant, sino también respecto de los líderes de Hamas. Es muy curioso, Ignacio, porque en esta controversia que tú señalas, que evidentemente la Corte dice que sí tiene capacidad, nos lleva a una efeméride que hemos tenido hace nada, a los juicios de Nuremberg, a Lauterpacht y a Lemkin, que son los padres de la legislación del genocidio y de la legislación de los crímenes de guerra y contra la humanidad, y a mi modo de ver, a una realidad pragmática, y es que tú puedes querer que tu corte sea capaz de lo que sea, pero si quienes tienen el poder no lo reconocen y no se someten, da igual, porque no es efectiva. Bueno, eso es un ámbito discutible. Evidentemente, la Corte Penal Internacional es un tribunal reciente, es un tribunal que ha sido sometido también a muchas críticas y a mucha presión, pero creo que ha dado muestras de eficacia y de funcionamiento con las limitaciones propias de la estructura. O sea, recordemos que cuando fueron las discusiones en el Estatuto de Roma, en la Convención en el año 98 llegaron dos posiciones. Una que pretendía que la Corte tuviera competencia universal y que los estados no tuvieran que otorgar ningún tipo de autorización, y otra que pretendía debilitar completamente a la Corte y que fuera básicamente un tribunal testimonial. Y la que triunfó fue una posición intermedia, una posición un poco más realista, pero que reafirmó el principio de la justicia internacional. Yo creo que hay que darle tiempo a la Corte Internacional de la Corte Penal Internacional. Yo confío que junto también con las resoluciones que vaya a emitir y que está emitiendo la Corte Internacional de Justicia, va a haber un diálogo judicial provechoso para poder avanzar en esta situación. Es cierto que la Corte ha sido muy criticada, por ejemplo, en no condenar, todavía no emitir ninguna condena por genocidio, y bueno, hay ciertas cuestiones técnicas que es cierto que se pueden criticar de la Corte, pero el sentido de tener un tribunal internacional que juzgue la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales creo que es muy importante y no debe ser dejada de lado. Y sobre esto quería mencionar también que hace muy poquito, en septiembre de este año, una comisión independiente que fue presidida por Navi Pillay, que fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica y jueza también presidenta del Tribunal ad hoc para Ruanda, determinó que esta comisión independiente, que según el derecho internacional
lo que sucedió en Gaza se puede catalogar como un genocidio. Entonces, estos son elementos también que la Corte el día de mañana, cuando tenga que avanzar sobre esta causa, si es que logra avanzar, creo que van a ser tenidos en cuenta y son elementos muy importantes, porque ya no es, y por supuesto, sin menospreciar, no es una sola persona como es la relatora especial la que ha dicho esto, que lo ha mantenido desde el comienzo, y ha sido muy importante ese impulso que ha dado Francesca Albanese, sino también una comisión independiente presidida por una jurista muy respetada a nivel internacional. Se nos va acabando el tiempo, Ignacio. Te quiero preguntar, volviendo a lo que es el plan de paz y a lo que permite o el respaldo que da esa decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al apoyo de Washington, que no es una cuestión menor, ni mucho menos. En tu opinión, ¿qué tiene que pasar en corto plazo, en 6 meses, digamos, para que el proyecto base, para que lo que se presenta con tantas alaracas sea realmente un indicador de que, a diferencia de en otros muchos intentos anteriores, el proceso va para adelante y va en serio? Bueno, lo cierto es que, a ver, no soy muy optimista en cuanto al día. Yo creo que lo principal que necesita este proceso es diálogo, participación, cooperación internacional y no manejo unilateral por parte de potencias, ¿no? Porque esto, han dicho algunos expertos, tiene un pequeño o gran aroma neocolonial, que es una de las principales críticas que se hace a este plan, ¿no? Recordemos que Trump ya había dicho bastante tiempo antes que eso iba a ser una nueva Riviera, ¿no? Lo de Gaza, iba a ser un emprendimiento inmobiliario maravilloso y demás. Y cuidado con eso, porque bueno, ahora se garantiza la estabilidad, se crea una fuerza internacional para vincular, bueno, para garantizar la seguridad de la zona, pero nada garantiza de que esto no beneficie especialmente a los palestinos, sino que termine beneficiando a las grandes élites mundiales, que creo que es lo preocupante de esto. Todos queremos la paz, pero no la paz a cualquier costo. Me recordabas con esa Riviera, con esa alusión a la Riviera, Ignacio, a uno de los presuntos ideólogos de Donald Trump, a Curtis Yarvin, cuando proponía, no sé si lo conoces, un plan, no sé cómo calificarlo, en el que decía que la soberanía de Gaza no tenía que estar en un Estado-nación, que estábamos sobrepasando ya esos niveles, y que tenía que ser una corporación, la primera corporación nacional de la historia. Tenía que tener acciones, los palestinos ser expulsados del territorio, pero tener acciones de la corporación y del aprovechamiento empresarial de una corporación Gaza S.A. que cotizara, llevarse parte de los beneficios, pero sin estar ahí. Bueno, se califica por sí solo, creo el plan. Sí. Creo que la referencia es muy atinada, porque podemos, si no se hace un proceso de diálogo internacional, que se dé una interpretación en línea con el derecho internacional, en línea con los derechos humanos, en línea con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, creo que podemos estar en presencia de una privatización o el inicio de un proceso de privatización de la Franja de Gaza. Y eso de ninguna manera podemos permitirlo como una comunidad internacional organizada y basada en el derecho internacional. Una reflexión con la que nos quedamos. Ignacio Perotti, director del Máster Universitario en Derechos Humanos de la Universidad Europea. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.